La acción del ser humano en los ecosistemas ha provocado que numerosas especies se hayan extinto o estén en peligro de desaparecer, así que en este video les compartiré un iceberg de algunos animales extintos. Recuerden que mientras más arriba esté el animal, es más conocido, y mientras vamos bajando, se tornan más desconocidos y un poco extraños. Sean bienvenidos a Relatos del Puma, vamos a dar inicio con el nivel 1. El dodo es una especie extinta de ave columbiforme de la subfamilia Rapinae, era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico. El dodo, así como otras aves del Océano Índico, había perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. Por su temprana extinción, es difícil tener una descripción precisa del dodo, las que hay se basan por un lado en las descripciones y dibujos antiguos, y por otro lado en los esqueletos y restos encontrados, uno de los cuales se preserva hoy en su posible postura natural. La extinción del dodo fue a finales del siglo XVII, lo ha convertido en el arquetipo de especie extinta por causa de seres humanos. El rinoceronte negro o de labio ganchudo, era una especie de mamífero perisodáctilo de la familia de los rinocerótidos, fue uno de los 2 rinocerontes que habitan en la sabana africana. El motivo de su extinción fue el exceso de caza para vender sus cuernos en el mercado negro, asimismo, se unió así a la larga lista de criaturas extintas por el hombre. Mamuts es un género extinto de mamíferos proboscideos de la familia Elephantidae, existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta hace apenas 3.700 años, en las épocas Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Los mamuts eran proboscideos de gran tamaño, de dimensiones iguales y en algunos casos superiores a los elefantes modernos. La mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la última glaciación, aún no se ha encontrado una explicación definitiva de su extinción. Una pequeña población sobrevivió en la isla de Saint Paul, en Alaska, hasta el año 6000 a.C. La tortuga gigante de Pinta es una especie extinta que habitó de manera endémica en la isla Pinta de las Islas Galápagos, es una de las 10 especies de tortugas gigantes nativas de dicho archipiélago. Fue descrita por primera vez por Albert Gunther en 1877 y la especie se extinguió al morir su último ejemplar en 2012, el cual se le conoció como el solitario George. El oso de las cavernas u oso cavernario es una especie extinta de mamífero omnívoro de la familia de los úrsidos. Vivió durante el Pleistoceno tardío en buena parte de Europa, desde el sur de Inglaterra al Cáucaso. Es una de las especies de osos prehistóricos más conocida del mundo y uno de los más grandes que ha existido con sus más de 130 centímetros de altura. La extinción definitiva de los osos de las cavernas coincide a grandes rasgos con el último enfriamiento climático del Pleistoceno, que pudo producir la escasez de refugios y vegetación de la que se alimentaba. El tigre de Tasmania, también conocido como lobo marsupial o tilacino, fue un marsupial carnívoro nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. El depredador marsupial más grande que sobrevivió hasta los tiempos modernos y que su extinción fue provocada principalmente por el hombre. Los colonos europeos en el siglo XIX mataron miles de ejemplares para que no atacaran a sus ovejas. El último tilacino del que se tiene constancia fue Benjamín, que murió en el zoológico de Hobart el 7 de septiembre de 1936. Ahora bajamos al nivel 2 del iceberg. El bucardo de los Pirineos era una subespecie de cabra montesa que habitó durante siglos los montes que separan España de Francia. El último ejemplar, Celia, murió en el año 2000, pero ese no fue su final, ya que se pudo extinguir 2 veces. Tras la muerte del último bucardo, un equipo de expertos dirigidos por José Folch extrajeron los núcleos de las células criogenizadas y los inyectaron en óvulos de cabra a los que habían vaciado de su material genético. Después se implantaron un total de 57 embriones en híbridos de cabra hispánica y cabra doméstica. Solo 7 salieron adelante, y solo uno de estos clones llegó a nacer. El 30 de julio de 2003, por primera vez en la historia un animal extinto había vuelto a la vida, pero por desgracia, solo vivió durante 7 minutos. La paloma migratoria o paloma pasajera es una especie de ave extinta que pertenecía al orden de las columbiformes, el mismo grupo en el que se clasifican las tórtolas y palomas comunes. Se trata del animal que ha sufrido el declive poblacional más acusado de la historia reciente, pues en un solo siglo pasó de ser el ave más abundante de Norteamérica a engrosar la lista de especies extintas. Su baja diversidad genética habría dificultado su supervivencia a la matanza masiva de la especie que perpetraron los colonos europeos cuando empezaron a cazarla con fines comerciales. Originario del Atlántico Norte, el alca gigante ha sido cazado por los humanos durante miles de años.
El problema fue que a finales del siglo XVI lo extinguimos en la Europa continental y a mediados del siglo XIX terminamos de extinguir a los pocos ejemplares que se refugiaban en Islandia. El motivo por el que se cazó de una manera tan intensa se debía a que su carne era muy nutritiva para los marineros y exploradores y su grasa se utilizaba como combustible para las lámparas. Pero no acaba ahí, sus huevos servían de decoración para casas de aristócratas, sus plumas confeccionaban bellos vestidos e incluso fueron utilizados como cebo para capturar orcas. El sapo dorado o sapo de Monteverde es una especie extinta de anfibio anuro que vivió en unos pocos lugares en el bosque de Monteverde, en Costa Rica, en América Central. Está clasificado por la UICN como extinto, pues desde 1989 no se ha visto un solo ejemplar. Se cree que esta especie fue una de las primeras en extinguirse a consecuencia del cambio climático. La gran mariposa blanca de Madeira es una subespecie extinta de la mariposa de la col, endémica de Madeira, en Portugal. Puede alcanzar un tamaño de 55 a 65 milímetros. Las alas son de color blanco puro con una punta negra ancha en los vértices de las alas anteriores. Su extinción, fechada oficialmente en 2007, se debió a varios factores, pero especialmente a la sobreexplotación maderera en la zona por parte de grandes empresas del sector. Semejante incursión humana supuso una pérdida del 80% de su hábitat. Melemis rubicola es una especie extinta de roedor de la familia de los múridos. Se trataba de un animal nocturno. Estaba amenazado por la erosión y el efecto de los fenómenos meteorológicos sobre el callo en el que habitaba. De hecho, no se observó ningún ejemplar desde 2009 y un informe publicado en 2016 llegó a la conclusión de que la especie se había extinguido. Es el primer mamífero conocido que se extingue debido al cambio climático. Seguimos bajando hacia el nivel 3. El leopardo de Zanzíbar es una subespecie extinta del leopardo, endémica de la isla de Unguja en el archipiélago de Zanzíbar, actualmente parte de Tanzania. El creciente conflicto entre la población humana y los leopardos en el siglo XX llevó a su demonización y al exterminio deliberado. No se puso seria atención sobre el leopardo de Zanzíbar hasta mediados de los 90, cuando ya algunas autoridades lo daban por extinto. El pez cachorrito tecoupa es una subespecie extinta del pez cachorrito amargosa. El pequeño cachorrito tolerante al calor era endémico de las salidas de un par de aguas termales en el desierto de Mojave de California. Las modificaciones del hábitat y la introducción de especies no nativas llevaron a su extinción alrededor de 1970. El pouli es una especie extinta de ave paseriforme endémica del archipiélago de Hawái. El nombre vernáculo, pouli, significa cabeza negra y se refiere a su marca característica, una máscara negra. Desde 2004 no se han observado ejemplares vivos y desde 2019 la especie está considerada extinta. El abrupto declive de la población se cree fue debido a varios factores, entre ellos, la pérdida del hábitat, las nuevas enfermedades transmitidas por mosquitos, los nuevos depredadores, así como el declive de los caracoles arbóreos nativos en los que los pouli basaban su alimentación. La huía era un ave endémica de la isla de Nueva Zelanda. Se trataba de la única especie que mostraba un dimorfismo sexual en el pico, ya que, en comparación con los machos, el pico de las hembras era más largo y curvo. La causa de la extinción fue principalmente la destrucción de su hábitat natural, como consecuencia de la agricultura intensiva. Como pasase con el dodo, la introducción de especies invasoras por parte de los humanos jugó un papel crucial en la extinción de la huía, cuyo canto nunca más escucharemos. El baiji, también llamado delfín chino de río, es una especie extinta de cetáceo odontoceto de la familia Iniidae. Era un delfín de río endémico del río Yangtze, en China. Apodado la diosa del Yangtze, se declaró extinto a finales del 2006 después de que una expedición no pudiera encontrar ejemplares en el río. Según los expertos, este delfín es el primer cetáceo que desaparece de la Tierra como resultado directo de la influencia del hombre debido a una pesca desregulada. Las aves elefante son un clado de aves paleognatas extintas no voladoras endémicas de Madagascar. Según los últimos estudios moleculares, los epiornítidos son grupo hermano de los kiwis neozelandeses. Los registros fósiles sitúan a las aves elefantes como las aves más grandes que hayan pisado la Tierra, pues se habría elevado hasta los 3 metros con una masa corporal media de casi 650 kilogramos. Se extinguieron en el siglo XVII debido a la caza y la deforestación. Continuamos con el penúltimo escalón, el nivel 4. La cotorra de Carolina es una especie extinta de ave citasiforme de la familia Psittacidae. Era la única especie del género Conuropsis y la única especie de loro autóctono de América del Norte al este del Mississippi. Sus últimas poblaciones desaparecieron a principios del siglo XX.
Las causas de su extinción fueron la deforestación y la caza, ya que sus plumas de colores se utilizaron masivamente como decoración en sombreros femeninos. El zorro de las Malvinas o lobo malvinense es una especie extinta de mamífero carnívoro de la familia Cánida endémico de las Islas Malvinas, de dimensiones intermedias entre las del lobo y las de un zorro grande. Era uno de los dos únicos mamíferos terrestres nativos de las Malvinas. La población que quedó en el continente se extinguió, quedando en las Islas Malvinas la única muestra de su linaje, la cual sobrevivió a las duras condiciones de las islas durante decenas de miles de años, hasta que la cacería propinada por los colonos británicos la eliminó de la faz de la tierra para siempre. Fue persistentemente perseguido y muerto por los ganaderos británicos hasta su total extinción, pues para ellos este cánido era solo un predador de sus rebaños de ovejas al que había que aniquilar completamente de todo el archipiélago. La vaca marina de Steller es una especie extinta de mamífero sirénido de la familia Dugongidae que medía unos 8 metros de longitud y pesaba de 4 a 10 toneladas, que presentaba la cola ahorquillada y una áspera piel negra. La piel era tan resistente que podía usarse para revestir el casco de los buques, y la grasa y carne, además de gratos alimentos, se demostraron como potentes remedios contra el escorbuto debido a su riqueza en vitamina C. Debido a su mansedumbre y a la calidad de su carne y de su grasa, su descubrimiento fue su sentencia de muerte. La cuaga es una subespecie extinta de cebra común, al contrario que las subespecies hoy existentes. La cuaga era una cebra de pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros, y salpicado de rayas negras en cara, cuello, costados y crines. Los cuage fueron exterminados por cazadores furtivos europeos hacia el final del siglo XIX. El lobo de Ezou es una subespecie extinta de lobo gris endémica del Japón que ocupó la isla de Okai. El lobo de Ezou era más grande que el lobo de Hanshu, más próximo al tamaño de un lobo gris común. Se extinguió oficialmente en 1889, durante el periodo de la restauración Meiji, como consecuencia del envenenamiento deliberado con estricnina por parte de los agricultores de la isla de Okai, quienes lo vieron como una amenaza para la ganadería y lo disminuyeron en una época en que Hokkaido experimentaba un significativo desarrollo con grandes disrupciones ambientales. Gayote aguilaíes es una especie extinta de saurópsidos escamosos que habitó en la isla de Tenerife, en Canarias, España. Se sabe que este reptil habitó desde antes de la llegada del hombre, se cree que medía hasta 1 metro de largo y que también pudo vivir en la isla de La Gomera. Se han encontrado restos fósiles de este animal en cuevas volcánicas de Tenerife, donde suelen aparecer en yacimientos con otros lagartos gigantes extintos e incluso mamíferos igualmente extintos. Existe documentación escrita sobre su existencia en el siglo XV, de modo que su extinción debió de ocurrir en los años posteriores a la conquista de Canarias por parte de la Corona de Castilla. Finalizamos con el último escalón del iceberg, el nivel 5. La boa excavadora de la Isla Redonda es una especie extinta de serpiente de la familia Bollieriidae, perteneciente al género monotípico Bollieria, la cual fue endémica de Mauricio. La especie fue vista por última vez en la Isla Redonda en 1975 y actualmente no hay subespecies reconocidas. El tigre de Java es una subespecie de tigre, hoy extinta, que se encontraba originalmente en la isla indonesia de Java. De aspecto bastante similar al tigre de Sumatra, se diferenciaba de este por su pelaje más oscuro y rayas negras más finas, abundantes y apretadas. Los ejemplares que quedaban en cautividad no se reprodujeron y el último que existía murió en el Zoo de Adelaida, en Australia, en 1948. El tigre de Java fue declarado extinto en 1994. Los factores que hicieron para que el animal se extinguieran fueron, cuando se incrementó la población humana en la isla de Java, que destruyó bosques para la agricultura, inició su caza y el tráfico de pieles. También disminuyeron sus presas y aumentó la competencia con leopardos y perros salvajes. El wallaby de Gray es una especie extinta de wallaby de Australia. Muchos lo consideraban como el más elegante y gracioso espécimen de wallaby existente. Poseía pelo con franjas de ceniza claro y oscuro a lo largo de los lados. Era relativamente común hasta 1910, sin embargo, debido a su piel, fue extensivamente cazado durante la colonización europea. Además de esto, era perseguido por las raposas y la especie también sufrió con la destrucción de su territorio para pastizales. Finalmente, fue declarado extinto en 1943. El puma de Norteamérica era una subespecie de puma que se distribuía desde el suroeste de Canadá hasta el norte de Costa Rica. En 1973 el puma del este de Norteamérica fue incluido en la lista de especies en peligro de extinción.
En 2015, el Registro Federal publicó una solicitud para excluir al animal de la lista y finalmente el 23 de enero de 2018, se emitió un comunicado donde ha sido declarado oficialmente extinto. A través de nuestras acciones directas, como la persecución o la destrucción del hábitat, o de las indirectas, como la contaminación, el cambio climático o las especies invasoras, fueron las causas que lo llevaron a la extinción. La foca monje del Caribe o foca fraile caribeña es una especie extinta de mamífero pinnípedo de la familia de los fósidos. Propia del mar Caribe, probablemente se extinguió en el siglo XX, era la única foca que habitaba en aguas netamente tropicales y el único pinnípedo del mar Caribe. Fue vista por última vez en 1952 y declarada extinta en 1994. La frenética caza de focas como fuente de aceite y carne por parte de marinos y colonizadores europeos de la región del Caribe fue la causa principal de la extinción de la especie. El ciervo de Schomburg, llamado Noir Samun en su área de origen, es un miembro recientemente extinto de la familia Cebidae, originalmente endémico de las llanuras de Tailandia Central. El hábitat original de esta especie se encontraba en las planicies pantanosas de Tailandia, donde vagaba en pequeños grupos alimentándose de hierbas, frutos, juncos y plantas arbustivas. Por otra parte, evitaba los bosques cerrados. En 1938 murió el último ejemplar, un macho mantenido como mascota en un templo budista, al ser tiroteado por un lugareño borracho. De momento ha sido todo, agradezco de antemano que hayas visto el video. Si te gustó, te invito a oprimir el botón de me gusta y a suscribirte para que me ayudes a crecer. Nos vemos hasta la próxima.